Hola, bienvenido al podcast de Abogado de Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de varias cuestiones. En primer lugar, una relacionada con el divorcio y el domicilio familiar. ¿Qué pasa si un cónyuge desiste de un contrato de arrendamiento o pareja? También una noticia relacionada con la venta de fincas rústicas. Y por último, la importancia de las notificaciones. Quédate, que lo de hoy te puede interesar. El primer aspecto que te voy a comentar está relacionado con la compraventa de fincas rústicas y según datos del Centro de Información de Estadística del Notariado, ha continuado el descenso que desde el año 2021, cuando tuvo un gran aumento, muchos motivos causados por haber pasado la pandemia. Hubo un boom de ventas de fincas rústicas, sobre todo a particulares que buscaban algo de campo, de naturaleza, de tener una pequeña parcela, por si nos encontrábamos en una situación similar, poder tener un sitio donde poder ir, respirar, estar aislado y en definitiva estar fuera del centro de las ciudades. Pues bien, en el año 2021 se realizaron más de 143.000 compraventas, es decir, era el dato más alto desde el año 2007. Evidentemente, después de la crisis de 2008 hubo descensos, pero no había habido un dato tan alto hasta este año 2021. Pues bien, año tras año han ido disminuyendo. En el 2022 ya bajó a algo más de 133.000, es decir, un 7% menos aproximadamente, 126.000 en el 2023, un 13% inferior. Y en lo que va de año, según este Centro de Información Estadística del Notariado, también se va notando un leve descenso en relación al año 2023. Estos datos se refieren a números de operaciones, pero evidentemente, igual que pasa con la vivienda, depende mucho de la zona, porque hay muchas zonas donde hay grandes producciones agrícolas, donde incluso han entrado en los últimos años fondos de inversión a comprar fincas agrícolas. El problema son aquellas fincas menos productivas, fincas de secano, donde ahí sí está habiendo un problema de relevo generacional, de falta de población en los núcleos rurales que se hagan cargo de las fincas rurales debido a la poca productividad y sobre todo al riesgo que supone dedicarte a la agricultura, porque depende de factores externos como es fundamentalmente el tiempo y el clima de la zona. Por eso todas estas transacciones se están viendo afectadas, pero como digo, hay zonas de regadío, zonas de invernaderos, donde realmente las fincas rústicas siguen teniendo mucho valor y se está haciendo muchas operaciones. Por eso, al igual que sucede, he dicho, como he manifestado anteriormente, con los inmuebles, depende de la zona, hay más o menos actividad en este tipo de operaciones. Recuerda que a través de mi página web puedes realizar consulta, abogadoinmobiliario.com/consulta. La siguiente cuestión que voy a tratar en el día de hoy es la importancia de las notificaciones. Es decir, algunas personas, igual que sucede en el ámbito de las multas de tráfico, las cartas de Hacienda, las cartas de la recaudación de los municipios o de provincias, pues rechazan esas notificaciones y ya se cree que al no estar enterado no va a suceder nada. Pues bien, en el ámbito inmobiliario las notificaciones tienen también su importancia. En este caso te voy a comentar una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en el que manifiesta que el hecho de no haber cogido una notificación, el arrendatario se le tiene por notificado porque ha sido por culpa exclusiva de él el no haberse enterado de lo que se le comunicaba. ¿Y qué se le comunicaba? Pues ni más ni menos que la no renovación de su contrato de arrendamiento. Es decir, hay un plazo del contrato, en este caso todavía era de la legislación anterior, de plazo de 3 años, se le notificó con el plazo correspondiente que no se le iba a renovar el contrato y el arrendatario, haciendo caso omiso, pues no recogió el burofax que se le había enviado.
tenía conocimiento de que no querían continuar con el arrendamiento, pero él se alegaba que no había sido notificado. Pues bien, los propietarios ponen una demanda en la que dan por extinguido el contrato y tanto el juzgado como la audiencia le da la razón al propietario, porque dicen que es culpa exclusiva del arrendatario el no haberse querido dar por notificado y por tanto es suficiente a efectos de lo que establece la ley de arrendamiento urbano. El arrendatario alegaba también que había seguido pagando la renta y por tanto se había producido una renovación tácita. El juzgado no lo entiende así y dice que el pago que se ha efectuado de la renta durante ese periodo es la contraprestación normal a haber tenido la posesión de esa vivienda y que nada influye en la intención del propietario de resolver el contrato, y condena a la resolución del contrato a que desaloje la finca y que pague todas las cantidades debidas hasta el desalojo efectivo de la finca. Por eso, muy importante realizar las notificaciones en forma y, sobre todo, aceptar y recoger las notificaciones que te envíen, no solo en este ámbito, sino en otros ámbitos administrativos, tanto del Estado, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, porque si no, la mayoría de los casos te van a dar por notificado, con los efectos desagradables que te puedes encontrar después. El tercero de los temas que te voy a comentar hoy es qué sucede cuando hay un desistimiento del contrato de arrendamiento en caso de matrimonio o convivencia. Es decir, el arrendatario manifiesta su voluntad de no renovar el contrato o incluso desistir de él, en este caso sin consentimiento del cónyuge que conviviera con derecho de arrendatario, o pareja de hecho también puede ser. En estos casos, que parece que no son tan frecuentes, sí se suelen dar. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen un contrato de alquiler, se contraen matrimonio, se ponen como pareja de hecho, tienen una pareja y tienen un hijo y se van al piso a vivir, y resulta que el contrato originario estaba firmado solo a nombre de una de las partes. Pues bien, en estos casos, el cónyuge, la pareja de hecho, podrá continuar con el arrendamiento. En este caso, el arrendador debe requerir al cónyuge del arrendatario para que manifieste su voluntad. Efectuado este requerimiento, el arrendamiento se extingue si el cónyuge no contesta en un plazo de 15 días a contar de aquel. A estos efectos te comento también la importancia de las notificaciones que he tratado anteriormente. El cónyuge debe de abonar, en todo caso, la renta correspondiente hasta la extinción del contrato si la misma no estuviera ya abonada. Por el contrario, si el arrendatario abandona la vivienda sin manifestación expresa de desistimiento de no renovación, el arrendamiento podrá continuar en beneficio del cónyuge que conviviera con aquel, siempre que en el plazo de un mes de dicho abandono el arrendador reciba notificación escrita del cónyuge manifestando su voluntad de ser arrendatario. En este caso, si no desea manifestarlo, no desea continuar, el contrato se extingue por falta de notificación, el cónyuge queda obligado también al pago de la renta correspondiente a ese mes. Una que destacar que no se será también de aplicación lo anterior en favor de la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante al menos los 2 años anteriores al desistimiento o abandono, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso basta la mera convivencia. Es decir, si hay descendencia no hay que acreditar plazo. Si no hay descendencia, tampoco hay un documento oficial como matrimonio o pareja de hecho, habrá que acreditar que se lleva viviendo más de 2 años con el contratante, con el cónyuge o pareja que ha desistido del contrato. Es decir, muy importante tanto el tema de las notificaciones como el hecho de si eres pareja
inscrita o casada en algún registro y si tienes convivencia. El cónyuge o la pareja de hecho siempre tiene derecho a continuar en la vivienda. Efectivamente, lo que es normal, como es de suponer, se queda con las mismas condiciones del contrato que tenía el contratante original. Es decir, no hay una innovación de contrato ni nada, hay una subrogación de la posición en a favor de estas personas, pero en las mismas condiciones, por el mismo plazo restante, bien se queda en plazo, bien se está en plazo de prórroga, con la renta, etcétera, etcétera. La última cuestión que voy a tratar brevemente hoy se refiere al tema de la vivienda familiar y en caso de que se produzca divorcio o en caso de que no hubiera matrimonio, que haya separación de esos cónyuges, bien porque estén casados y hagan separación, o bien no tengan inscrito su pareja, no sean ni pareja de hecho ni nada, pero haya menores. En este caso hay que atribuir la custodia de hijos de estos progenitores. El Código Civil, el derecho español, es preferente a la custodia compartida, pero por muchas circunstancias se puede dar la custodia exclusiva a uno de los progenitores. En este caso, se prevé que, según el artículo 96 del Código Civil, que la vivienda corresponde a los hijos y al adulto que conviva con ellos, en virtud del principio del interés superior del menor. Es decir, el interés del menor es prevalente, a quien se le atribuye la custodia tiene la preferencia de quedarse y casi siempre se va a quedar con el uso de la vivienda familiar. Puede que haya otras viviendas, pero eso ya son circunstancias excepcionales, pero por regla general la vivienda habitual se le atribuye a los menores y por tanto al cónyuge que se queda la custodia de los mismos. Pues bien, en una sentencia del Tribunal Supremo se da un caso curioso que se le atribuye la custodia en primera instancia a la madre de los hijos y por lo tanto se le atribuye el uso de la vivienda familiar. El padre recurre en apelación ante la audiencia provincial y ésta le atribuye la custodia a los hijos, pero no se había solicitado la atribución de la vivienda familiar y la audiencia, en algo realmente insólito, manifiesta que como no se ha solicitado la atribución de la vivienda familiar, la custodia se le da al padre, pero continúa en la vivienda familiar la madre. Es algo realmente extraño, pero se puede dar. En este caso el padre recurre, acude al Tribunal Supremo. En este caso el tribunal resuelve que no se puede conceder la vivienda familiar a la madre y la custodia de los menores al padre, ya que la vivienda, corresponde a los menores y el interés que se protege en estos casos de crisis conyugal no es la propiedad, sino los derechos en situaciones de esta crisis de pareja. Por tanto, la sentencia subraya la necesidad de presuponer la adaptación de los menores a la vivienda familiar, al ser donde han residido su infancia, y además mantener el uso del inmueble en favor de la madre no garantiza la protección de los derechos de los menores. Es decir, es preferente el derecho de los menores al derecho de propiedad. Espero que el episodio haya sido de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.